vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. En Uruapan también, nuestras condolencias, nuestra solidaridad. Hemos suscrito la carta que firmamos todos los gobernadores y desde luego que para nosotros es muy importante el cuidado. Yo pienso, a ver, que igual como pensaba el presidente Andrés Manuel, el pueblo te cuida, ¿no? Pero cuando estás poniendo orden, en Puebla estamos poniendo orden y afectas intereses, desde luego, combatir el robo de hidrocarburos. Defensas, insultos contra la presidenta. Yo la vi desde que hizo su gobierno. Y yo respaldo a la presidenta, porque la presidenta no es responsable de lo sucedido. Hay responsables en el municipio del estado del país y para mí ella ha actuado con trabajo intenso, usando inteligencia, combatiendo el crimen. Pero me parece injusta la campaña promovida el día de ayer y todavía hoy contra ella. Verdaderamente fue impresionante. Y creo que al contrario ha actuado con mucha seriedad. Bienvenidas, bienvenidos a Factor Radio. Martes estamos iniciando este programa y quiero invitar a todas y todos a que pasen al chat, a dejarnos sus comentarios, a desearnos un feliz aniversario, porque vamos a cumplir 8 años al aire y este saludo va para todas y todos los que han colaborado, los que están con nosotros en vivo, aquí viendo la transmisión. 8 años de Factor Radio, obviamente hay mucho trabajo detrás de ello. Yo estoy ahorita en este momento al frente dando la cara, pero hay personas que han dado todo por esta estación, por Espiral Comunicaciones y simplemente por llevar la información, por hacer un programa de revista divertido en el que tengamos entrevistas interesantes, invitados y que se toquen los temas como son, como se deben de tocar y escuchando obviamente diferentes puntos de vista. Eso es Factor Radio, los invito a celebrar, forman parte de esto, revisen nuestras redes sociales, sobre todo estén pendientes en www.espiralcomunicaciones.com. Bueno, pues en octubre el Congreso de México impulsó 41 iniciativas laborales que podrán transformar la vida de los trabajadores ya para este 2026. Están avanzando muy rápido, destacando la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales como la reforma más crucial y probable de aprobarse antes del fin de este año, con la mesa de diálogo en marcha para una implementación gradual que equilibrará productividad y descanso, una victoria esperada para combatir el agotamiento. Así es, ya tenemos esta reforma de 40 horas laborales a la semana, la cual la hemos platicado bastante, se viene manejando como que casi ya está aprobada y que como que es un hecho que va a suceder. Es la reforma principal de las que están referentes a lo laboral y bueno, creo que muchos están emocionados por ello porque sí, en la actualidad la gente busca calidad de vida, busca tiempo con familia, busca tiempo de disfrutar la vida, no estar en una fábrica o en una
empresa, en una oficina, encerrados tantas horas. Yo creo que esto sí es algo muy positivo, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno actual, con estos nuevos enfoques, traen, es algo muy positivo. Y bueno, pues esa es la que esperemos que antes del 2026 se apruebe y que en 2026 ya esté en total vigor. La siguiente propuesta clave es eliminar el ISR al aguinaldo. El ISR, como sabrán, es un impuesto y entonces ya el aguinaldo llegaría pues neto, sería para incrementar el disfrute del aguinaldo para las y los trabajadores, que bueno, es bien merecido, porque si trabajas todo el año, estás esperando tu aguinaldo y todavía te bajan el ISR, bueno, creo que es también muy positivo. Esto obviamente aumenta el poder adquisitivo, el navideño sobre todo, y eleva el salario mínimo al costo de 2 canastas básicas. Elevar el salario mínimo al costo de 2 canastas básicas para erradicar la pobreza. Y bueno, son ideas audaces que merecen avanzar y sin retraso. Esperemos que se apuren para que esto se apruebe, porque mucha población de México, pues somos trabajadoras, trabajadores que tenemos que trabajar, ¿no? Algunos pues trabajan de hobby porque tienen mucho dinero, son multimillonarios, pero en mi caso trabajo porque debo, si no, ¿qué como? Si no, ¿cómo me muevo en el transporte? Si no, ¿cómo pago la luz, el gas? No, pues tengo que trabajar. Y pues que te quiten unos impuestos ahí en tu aguinaldo, claro que es un respiro para nosotros. También que nos aumenten el salario mínimo a dos canastas básicas, pues ya lo hace, te sientes respaldado como trabajador, porque la clase trabajadora en México somos los que movemos el país. ¿O usted qué opina? Dígalo en el comentario, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, menos urgentes, pero también innovadoras, otras referentes a lo laboral que están ahí trabajándose, cocinándose, son la transparencia salarial en las vacantes. O sea, es decir, cuando ves una vacante, ves que luego dicen, contáctanos y luego te decimos de a cuánto. No. Que se avise desde que está la vacante de cuánto va, pero bien, con números claros, no de que antes de impuestos, después de impuestos. Transparencia en las vacantes. Permisos menstruales para las mujeres con hasta 3 días de descanso y multas por negarlos. Incluso 2 días al año para cuidar mascotas, reflejando una sociedad moderna que valora el bienestar integral. Ojalá estas discusiones se cierren ahorita que nos queda un mes y medio, 2 meses, digámoslo, de 2025, con cambios reales para que se priorice al trabajador, a la trabajadora sobre el capital, y pues que ese capital llegue bien a los trabajadores, porque luego sí te sientes así de, híjole, trabajé esto, gané, no sé, pongamos de 13,000 pesos, y de ahí se me van 3,000 para los impuestos. Pues obviamente sí, como trabajador sí, te duele un poco. Bueno, pero con estas propuestas estamos viendo que se está tomando en cuenta esto, se está moviendo, y esperemos, como digo, que estas sí me gustaría, estas reformas sí me gustaría que se aprobaran en fast track, ya ahorita en 2025, para que en 2026 los trabajadores estemos más contentos, regresemos a trabajar con más ganas en enero. A los que nos tocan vacaciones, porque también hay que decir que hay gran pedazo de la población que no toma vacaciones de diciembre. Hay que revisar también eso en las reformas. En mi opinión, estas son las acciones que el gobierno actual, la 4T, el humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, acercan a México a un país más moderno, lejos de estar buscando lo negativo, como lo hace en algunas ocasiones la oposición, de buscar el mínimo granito, hacerlo enorme, ponerle la lupa. Pues también aquí está en este lado, que esto es lo que sí se está haciendo bueno. Yo sé que hay cosas malas que no se pueden negar, pero hay cosas muy buenas. Todas estas reformas son muy buenas, hay que hablar también de ello y darle ese crédito a la transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque, como le digo, seguramente usted también es trabajador, trabajadora, porque pocos son millonarios, pocos son ricos, pocos son magnates aquí en México. Esa es la verdad, la mayoría somos trabajadores. Que algunos se crean clase alta, pues esa es otra cosa, pero de eso a que sean, hay pocos, la verdad. Aquí hay un listado de muchas cosas positivas y beneficiosas para la clase trabajadora, la cual es la más grande, o de las más grandes en México, pero dejo este tema aquí sobre la mesa, lo pongo para que se arme la rebambaramba, que inicie el debate. Y bueno, chat,
Escríbanme, por favor, al menos si no, unos saludos. Iniciamos. ¿Usted qué opina? Esto es Factor Radio. Soy Daniel Olea. Son las 9:44. Comenzamos. Voy a un corte, regresamos. La ex hacienda de Chautla se transforma en un escenario único para honrar la vida y la memoria. Por amor a Puebla y a nuestras tradiciones, llega Catrinerías, del 10 de octubre al 2 de noviembre, un evento que ofrece un recorrido entre misterio y cultura con 6 leyendas inmersivas. Se suma a esta experiencia un emocionante concurso de Catrinas y la Casa del Terror que pondrá a prueba tu valentía. Gobierno del Estado de Puebla. La imaginación cobra vida. Puebla es sede de Dreamfields México, el mejor festival de música electrónica del país. Charlotte the Beat, Steve Aoki, Medusa, Padre Guilherme y más de 120 artistas encenderán los escenarios. Prepárate para 2 días épicos, 15 y 16 de noviembre, en el corazón de los fuertes, donde la energía, la música y la magia te esperan. Visita dreamfields.mx. Gobierno del Estado de Puebla.
estamos de regreso en Factor Radio y seguimos celebrando nuestro 8º aniversario. Únanse a la celebración www.espiralcomunicaciones.com. Revisen en Facebook, en nuestras redes. Por ahí estaremos avisando cómo pueden formar parte. Ya forman parte, pero para que se unan con nosotros. 8º aniversario de esta importante estación online de radio y además del medio de comunicación también. Bueno, ahora sí, pasando a nuestra colaboración del día, vamos con el maestro Rodolfo Herrera Charolet, que ya está en la línea. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Gracias, un buen saludo a todos los amigos que siguen en redes sociales. Bueno, pues, en este momento, noticia nacional, los sucesos lamentables que han ocurrido en Michoacán, en Uruapan, para ser concretos. He preparado algunas líneas en torno a este fatal deceso y sobre todo al mensaje que se ha estado difundiendo de la actuación del crimen organizado y sobre todo de la permeabilidad que tienen las estructuras policíacas en esa entidad, en donde 14 escoltas no fueron suficientes para salvar la vida o evitar el atentado. Estas líneas inician, pues es el atardecer del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. Esa ciudad que hoy huele a aguacate maduro y a muerte fresca. Las velas parpadean, ojos de fantasma, entre pliegos de papel de China y flores de cempasúchil. Es el festival de las velas, que palpita con música y risas. Familias enteras se agolpan alrededor de las ofrendas del Día de Muertos. Niños corretean entre catrinas, mujeres venden dulces de calabaza, y el aire vibra con La Llorona, esa canción que llora por los ausentes. Ese tipo de eventos que se hacen en todas partes en Día de Muertos, ese día primero, en medio de ese carnaval de la muerte, a la que le debemos una vida. Un hombre camina erguido con su hijo pequeño aferrado a su hombro. Mira, papi, la Catrina, le dice el niño y el padre sonríe. Es Carlos Manso, alcalde de Uruapan, el hombre que ganó con el 66% de los votos como independiente, el que le escupió en la cara al narco y al gobierno cómplice. Minutos después, un sicario de escasos 18 años, un mozalbete, se le acerca, forcejea con él como un lobo, con una presa herida, y le vacía el cargador a quemarropa. El cuerpo de Manso cae boca abajo, inerte, entre las velas y los gritos, y su hijo, testigo del todo, queda huérfano en un instante. ¿Poético? No creo. No es la obscenidad pura de México en estos tiempos. El narco no espera a la oscuridad, ya está acostumbrado a matar en plena luz con público para que el terror forme parte del espectáculo macabro que monta. ¿Y el gobierno? El gobierno es el leviatán perezoso que se rasca la panza mientras los pueblos se pudren. Carlos suplicó: envía al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, castigue a estos hijos de Ucán, vivos o muertos. El silencio del gobierno respetuoso del Estado de Derecho también respeta a los criminales. ¿Por qué en Michoacán el derecho lo escribe el crimen organizado con balas y cosas clandestinas? Omar García Harbuch, el secretario de Seguridad, afirmó que 14 escoltas federales custodiaron a Manso, pero fallaron. Esos 14 guardianes no fueron suficientes para evitar que un mozalbete disparara hasta vaciar su cargador. ¿Sí? Para luego perder él también la vida. Hoy se presume complicidad velada. Fuentes policiales susurran que Harbuch confesó a la presidenta la verdad. En Michoacán ya domina como Sinaloa o Sonora el gobierno de la impunidad, y es el problema. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya subió al poder en 2021 con el óleo bendito del narco, una operación masiva de votos comprados con plomo y con dólares sucios. Documentado, probado e ignorado. Manso no era un político cualquiera, era un insolente, un suicida, cuya valentía contrasta con un país de cobardes arrodillados. Llegó a cargo venciendo 4-1
al candidato del partido en el poder y más poderoso de México, de nuestros días. Desde el día 1, las amenazas llovieron, vamos por esos hijos. Le dijeron los narcos, él no se dobló, denunció grito en entrevistas, en videos, en las calles, y él afirmó: prefiero convocar al pueblo a tomar las armas para que pactar con estos bastardos. Aquí los espero, hijos de la rancho de Ando, dice aquí. ¿Recuerdas esa rabia? Que es la misma con otros valientes que han escupido en la cara de sus opresores. Ahora, sus palabras son preguntas que cortan como machetes, acusaciones que dejan sangrado al poder. Manso retó al crimen, el pleito es golpe a golpe, de frente, pidió a los gobiernos superiores que cumplieran su trabajo, seguridad, queremos un lugar mejor, un mejor México, imploró. Pero los responsables de seguridad, en vez de actuar, lo tachó de loco, de suicida, de valiente también. Bedoya es un bufón con sotana morenista, pero se burló en su último encuentro. ¿A cuántos has abatido?, le dijo. Luego, en el funeral de Manso, el pueblo lo corrió a gritos. Se sabe, o al menos el pueblo denuncia, que la Guardia Civil del Estado, esa pandilla uniformada, extorsiona a aguacateros y a limoneros, amafiados con el narco. El asesinato de Carlos no es un asesinato aislado, es el capítulo 1000º de una novela de horror en México que se escribe con sangre. En el gobierno del Estado, que en el 2027 concluye su mandato, y ya son 10 municipios michoacanos a los 6 que comenzaron en el 2022, que el crimen organizado ha arrodillado con las balas. Contepec, Aguililla, Churubusco, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec. Ayuntamientos convertidos en panteones donde el alcalde es un títere o un cadáver. Antes de Manso mataron a Bernardo Bravo, líder limonero, padre de familia, por denunciar algunas extorsiones. Costas al narco por cada árbol de limón, cada hectárea de aguacate. Bravo cayó hace 15 días acribillado como un perro. ¿Coincidencia? No. Es un patrón. El narco no solo cobra impuestos, gobierna, controla precios del campo, la construcción, el transporte, impone candidatos, corrompe a los sumisos y liquida a los rebeldes. En Uruapan, una de las ciudades más violentas de México, las autoridades locales pactan o mueren. Manso eligió denunciar. No estamos hablando de pandillas, sino de cárteles. Toda la información está en la fiscalía, pues tendrían que actuar, pero no lo hacen. Y los valientes, ¿dónde están? Solos, absolutamente solos. Como las madres buscadoras que excavan fosas con las uñas, solo para encontrar huesos de sus hijos y balas de Estado. Como los periodistas que firman su sentencia de muerte con cada columna que escriben. Como los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sacerdotes que bendicen a los vivos y entierran a los masacrados. En México, alzar la voz es pintarte una diadema en la nuca. Y bueno, es una tarea inacabada. Aquí en Puebla tenemos a uno de esos valientes, Alejandro Armenta, que enfrenta al crimen organizado con fuerza. A mí me preocupa, porque aún existe un pueblo dormido, apático, que soporta injusticias de alcaldes corruptos. Pero limpiar un estado de esas viejas mañas es una tarea de riesgos. En Puebla no llegaron al año en el cargo los 3 funcionarios recientemente destituidos, Polidamit Pastor, la fiscal de Hierro, y el mensaje ya es claro: tolerancia cero a la complicidad y corrupción. Funcionarios mafia con extorsionadores hoy saben que la limpia es en serio y son los primeros, pero no son los últimos. Mientras los valientes se enfrentan a esas poderosas mafias, hay voceros del oportunismo que llevan agua a su molino, pero no es un momento de politizar. Al diablo con eso. Exigir resultados es una política en su forma más pura. El poder al servicio del pueblo y no al revés. Armenta lo hace. Hoy, el lector atento debe pensar en el hijo de Manso, abrazando los minutos antes de la tragedia. Ese niño con ojos de inocencia rota, crecerá sabiendo que su padre murió por no arrodillar. Hoy México no pide piedad ni pide justicia, sino lo hace con los colmillos.
La muerte de los valientes mancha las velas que adornan altares, como en Uruapan, en donde un asesinato ilumina un camino, en donde denunciamos carroñera. Es resistencia, cuya batalla se ganará cuando el gobierno actúe. Mientras el pueblo se levanta en un México que grita o muere en silencio. Gracias por lo que nos comparte, maestro. Me gustaría platicar algunas cosas con usted y debatir un poco el punto de vista. La posición que tomó la presidenta ayer, al principio fue, bueno, de vamos a actuar, vamos a fortalecer Michoacán, pero la oposición sí es carroñera y la oposición está buscando el punto débil. Y el speech del pasado, la oposición ya encontró cómo todavía utilizarlo para denostar más al movimiento de la presidenta, al gobierno actual. Entonces yo creo, ahí sí creo, considero que cometió un error la presidenta en repetir ese speech de la guerra contra el narco de Calderón, Peña Nieto. Ya ese speech, la oposición carroñera y que busca destruir, ya lo tiene bien manejado y le están contestando de una manera que ya no es positiva para el movimiento. Es peligroso lo que está haciendo la oposición ya ahora sí. Entonces, ¿usted qué opina de esto? ¿Por qué usar ese? Sabemos, todo México sabe, y la oposición lo sabe, que Calderón con la guerra contra el narco generó muchas muertes innecesarias de civiles. La gente contrataba guaruras porque era un momento muy inseguro. Habrá generaciones nuevas que no lo sepan, pero de medianos para grandes sabemos bien qué pasó con Calderón. Pero ya estar sacando eso cuando ya tiene 20 años Calderón, creo que le da todas las armas a la oposición carroñera y oportunista. ¿Usted qué opina? Bueno, una de las circunstancias que tenemos que evaluar es que esto no es reciente, son 30 años de gobiernos amafiados. En este caso no hablo de un Estado, sino de funcionarios que han desempeñado un cargo público y que han estado a merced de las complicidades. Y en esta circunstancia pues, tenemos una infiltración grave a las estructuras de poder en todos los niveles. Uno de los más recientes limpias fue el Poder Judicial, en donde pues simplemente se capturaban a los delincuentes y eran puestos en libertad. Gracias a los amparos, violación de derechos humanos, violación del proceso, en el debido proceso. Se protege más, en este caso, a la inseguridad, al corrupto, que el objeto de una paz social y sobre todo un deber. Entonces, los derechos humanos son violados en la captura de los delincuentes, pero los delincuentes violan impunemente los derechos humanos de la humanidad y del pueblo. Entonces el discurso no es ocioso. Esto es una bola de nieve que se hizo enorme, agravada por gobiernos que permitieron este tipo de complicidades y que para limpiar todo el entramado político, la fauna política contaminada, pues sí cuesta trabajo. Entonces, esa parte del discurso tiene sustento en base a este tipo de antecedentes. La circunstancia que nos ocupa en este momento como gobierno es que debe de actuar. Tenemos un caso reciente, lamentable, de Lula en Brasil, en este caso la limpia de Favela, que arrojó decenas de muertos. Bueno, es una actividad que viola los derechos humanos y pactos, pero el problema es ese, como ha ocurrido en Bukele, en Costa Rica, en El Salvador, en todas partes. Los gobiernos cuando actúan
con severidad, con mano dura, desde luego pasan sobre acuerdos que benefician más a los delincuentes que al pueblo. ¿Por qué? Porque amparados con los derechos humanos, pues tienes que disparar al delincuente cuando él te dispara primero, ¿no? Y en ocasiones tienen mejores armas. Entonces los policías se van a la cárcel y los delincuentes salen corriendo, ¿no? Y riéndose. Entonces, es un problema que como Estado, como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, tiene que dar un discurso violento, lo tiene que dar pausado, respetar el Estado de Derecho. Eso en el discurso, ante la opinión pública, porque no puedes desatar un discurso incendiario como lo puedo hacer yo porque soy un ciudadano simple y sencillo que no tiene nada que gobernar y que mi voz puede ser escuchada o simplemente menospreciada y no pasa nada. Pero la voz de la presidenta, en el momento que dijera algo incendiario de que vamos a actuar con severidad y nos vale el gorrión los derechos humanos de los delincuentes, pues entonces va a desatar una guerra mayor o un enfrentamiento frontal que puede tener consecuencias graves en la población. Entonces tiene que haber mesura en sus palabras. Y culpar el pasado es simplemente tener en contexto a lo que se está enfrentando, y no es una excusa de su inactividad. Para esto podemos ya apreciar que los operativos de Harbush en Seguridad Pública Nacional han sido eficientes, pero para que fueran eficientes tuvo que enfrentarse a las mafias internas y estaban en el ejército. Hay que recordar que estos enfrentamientos y este control, retomar el control por la autoridad civil a través de un secretario de Seguridad Pública no militar, pues es el que ha dado resultados. Y obviamente la información que se ha difundido en torno a que posiblemente un senador de la República de Morena estuviera mafiado en Tabasco cuando fue gobernador con las mafias, bueno, pues no es gratuito, sino es una práctica de transparencia y de enfrentamiento frontal que se tiene que sacudir, en este caso la presidenta, fantasmas del pasado y operadores que siguen articulando los hilos del poder desde diferentes áreas. Hay que recordar que la presidenta de México no puso a estos sujetos al frente de los estados ni los gobiernos. Estamos hablando de 2021 en el caso de Michoacán. Entonces, se quiere reelegir impresentable en Guerrero para suceder a su hija, y la presidenta ha sido clara y muy contundente que no va a permitir la reelección ni el asunto de que parientes hereden el poder. Pero la dirigente actual de Morena Nacional pues lleva el discurso contrario a la presidenta porque no lo puso la presidenta. Entonces, este tipo de enfrentamientos políticos de bajo nivel, de baja intensidad, aunque el nivel está muy alto, apunta a que la presidenta debe ser fortalecida en su mandato 2027, o sea, en la intermedia, con personas, con directrices, con gobernadores afines a una causa y a un objetivo. Entonces, aquí en Puebla tiene un aliado eminente, notorio, en donde no se permitirá la reelección de alcaldes, no se va a permitir que los parientes le den el poder, como un mandato de la presidenta, como una disposición de cambiar este país, aun cuando los dirigentes de Morena son un poco reticentes, ¿no? Y esto va a tener enfrentamientos, ciertamente, pleitos internos, pero que se van a tener que someter a una voluntad férrea de un gobernante comprometido con el pueblo y con las normas nacionales que emite la presidenta de México. Pero hay que tener dos realidades. El México que nos dejaron en periodos anteriores, todos, no sé, incluyendo todos, inclusive el que terminó, y el México que queremos.
Entonces, yo no soy en este caso un militante activo de Morena, soy un ciudadano que se ha mantenido apartidista, y entonces no tengo el apasionamiento de colores. Sí soy congruente en cuanto a sostener la fortaleza de un gobierno que se enfrenta a la mafia, a la corrupción, a la impunidad. Y en este caso el gobernador Armenta es congruente. A mí me preocupa y me preocupa muchísimo porque pues la oposición no está manca, y no estoy hablando de los partidos que ya no son oposición ni en Puebla. No, estoy hablando de la oposición de las mafias organizadas del poder, de ese poder oculto que manipula municipios. Y vamos a tener un ejemplo claro, Luis Colotla recientemente, donde pues renunciaron aquí los policías porque no quieren ser los siguientes abatidos después de 3 masacrados. Entonces, ahí el problema es el presidente municipal, y no importa de qué partido sea, pero pues no tiene transparencia, oculta contratos, se enriquece y se ampara en un poder efímero de 3 años. Entonces, parte de la problemática es el discurso, que debe ser congruente, tranquilo, conciliador, pero la estrategia se ejecuta, no se difunde, no se propaga en la prensa. A la prensa se le deja su papel de difundir, hacer, crear, opinar, pero la estrategia se tiene que ejecutar, y es lo que se está haciendo en los hechos. Entonces, no me preocupa mucho lo que le diga la presidenta y lo que los carroñeros quieran opinar, pues que finalmente no están proponiendo un país distinto al que dejaron. Se están criticando porque están dolidos de haber perdido el poder. Entonces, la ciudadanía, el pueblo, tiene que entender que un solo hombre no puede enfrentar al crimen organizado, tiene que ser una labor conjunta, y en este caso es la denuncia. Gracias por aclararlo, sí. Así es, bueno, quería por eso analizarlo con usted. Definitivamente sí, el contexto histórico es importante, y sí, es verdad lo que dice la presidenta, es verdad, viene de ahí, viene del pasado, viene de pactos que se hicieron en gobiernos que no son y el poder que ha ganado el crimen sobre todo el país viene del pasado, es verdad, y por eso es que ella lo dice. Y por eso es que hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que la oposición dice, lo que maneja, y bueno, también sin demeritar que, bueno, nadie tiene por qué perder la vida, haya sido el speech que haya tenido, el discurso que haya dado Carlos Manzo, pues no tiene por qué pasar lo que sucedió, y veremos. Apenas vamos en el año 1 con la presidenta Sheinbaum, entonces veremos qué viene para más adelante. Hay muchas cosas positivas también que ver, y esperemos el enfoque de la sociedad en los próximos meses. Gracias por colaborar con nosotros, maestro. ¿Algo más que quiera decir como conclusión, como para no dejar el tema al aire? Sí, claro, aterrizando todo el contexto nacional a Puebla, ustedes habrán observado que ya hay unos chalecos, personajes, son 300 activos de proximidad ciudadana. En este caso lo pueden ver en Antillano, en Zabaleta, así. Este tipo de personas que están ayudando a los cruceros ser más ágiles y que pasen los autos con mayor celeridad y sobre todo con cuidado, son del gobierno del estado, no son del alcalde Chedraui, porque no se le ocurrió que se necesitan, y brilla por su ausencia. Le gusta más el discurso que la acción.
Y el gobernador admita no va a esperarse a cambiar al presidente cuando se le ocurra irse y dejar la ciudad desprotegida. Entonces, una de las acciones más importantes es la seguridad vial, que depende de Silvia Canús como secretaria de Transporte. Estos agentes, que son 300 en la ciudad de Puebla, van a ayudar precisamente a resolver algunos cuellos de botella en las calles de competencia estatal, tampoco está invadiendo esferas. Entonces, esas avenidas que son de competencia estatal las está pidiendo el gobernador del estado como una orden expresa de atender a los poblanos. Y no importa que el gobierno de Chedraui sea de morenista, eso es como llegó al poder. En el desempeño público, lo que pretende el gobernador es, si no lo hace él, lo hago yo. Como las 5,000 calles que va a pavimentar y está pavimentando, laminando, con fondos propios, con empresa propia. Esta es la empresa del mismo gobierno, no contrató a otras empresas ni se lo dio a sus cuates, sino compró el equipamiento para hacerlo en forma más eficiente y más económica. Estamos hablando casi de un 50% de costo comparado con lo que costaba contratar a otras empresas. Ese tipo de acciones también van aparejadas con la materia de seguridad, los operativos que está desarrollando. A partir del día de hoy, posiblemente ya se haga cargo el Estado, Ciudad Pública de la seguridad de Mixcolotla. Y bueno, son acciones que se tienen que hacer desde el gobierno del Estado para atender una demanda ciudadana y no esperarse que el alcalde baquetón, sea de donde sea, se le ocurra hacerlo, y en lugar de estar gastando el dinero en fiestas y banquetes, pues que se ponga a trabajar, ¿verdad? Entonces, el gobierno del Estado en este caso está entrando al quite como un gran hermano, y sobre todo como lo que es un gobierno para todos. Y bueno, es parte de lo que van a observar los problemas, que no se vayan con la cinta. El caso del gobierno del Estado lo está haciendo en apoyo a las acciones que se necesitan hacer en seguridad pública. Gracias, maestro. Estaremos en contacto con usted a través de redes. ¿Tiene alguna red que nos quiera compartir? Claro que sí, en Factor Radio Espiral Comunicaciones, los días más de lo regular. Estoy con ustedes, tengo un sitio que es prensa.info. De ese sitio se dirigen a todas mis redes, sitios de interés y de opinión. Gracias, un abrazo, excelente día. Gracias, muy amable. Continuamos en Factor Radio, son las 10:16 de la mañana, soy Daniel Olea y termino la plática con nuestro colaborador y amigo maestro Rodolfo Herrera Charolet, tocando el tema pues de noticia nacional del momento, y que sí está causando mucho revuelo en redes, diferentes puntos de vista, y bueno, pues justamente lo ponemos sobre la mesa, platiquen con nosotros en el chat, y esto es Factor Radio. Voy a un corte, regreso. Yo se los digo de verdad con toda honestidad, yo no voy a escatimar en proporcionar un vehículo blindado a quienes están combatiendo a la delincuencia organizada. ¿Por qué voy a escatimar en pagar un vehículo blindado a quienes van y enfrentan a los grupos delictivos? Si no lo hago así, los estoy exponiendo. Ellos actúan con tecnología, con armas de alto poder. Entonces, equipar las cámaras, los drones, las casetas, los módulos de seguridad, los chalecos, que sean chalecos certificados, que se cuide su caducidad, que
tengan armamento y que tengan municiones suficientes. Esta pregunta, así es, por supuesto que se incluirá en el presupuesto 2026 que se está construyendo en este momento, los apoyos que se requieran para darle seguimiento a lo que hoy se está viviendo, como bien nos dice nuestro gobernador. Hoy en este momento se atendió la emergencia, sin embargo es un tema que seguramente no se terminará de manera inmediata y de acuerdo a sus indicaciones estaremos buscando que este presupuesto se vaya aplicando de manera eficiente, en donde están las necesidades y por supuesto sin dejar de atender cualquier persona que pueda acercarse con cualquier tipo de necesidad. Así es que sí, independientemente de lo que ya está presupuestado en los programas, estaremos integrando un presupuesto específicamente para esta contingencia y seguimiento. Gracias. No hay ningún cambio en salarios, menos celulares, vales de gasolina, nada. Hay un aumento, ayer lo comenté, se pidió del 10%, pero es por el tema de la instalación. Hoy la sede del Congreso, como ustedes ven, es enorme y es únicamente para el tema de mantenimiento. Cada año, Puebla se pinta de cempasúchil, la flor que simboliza amor, cultura y memoria. Detrás de cada pétalo hay esfuerzo, esperanza y el corazón de miles de productoras y productores poblanos. Puebla se consolida como el primer lugar nacional en producción de cempasúchil, con el 72% de la producción total del país, con 44 municipios dedicados a cultivar este orgullo. El cempasúchil no solo adorna nuestras ofrendas, da vida a nuestra identidad. Gobierno del Estado de Puebla. El premio Carmen Cerdán Mujeres que Transforman 2025 reconoce a quienes hacen historia. Participa en alguna de las 7 categorías: mujer tejedora, mujer del futuro, mujer que transforma, mujer resiliente, mujer que inspira, mujer forjadora, niña construyendo el futuro. Consulta nuestras bases en sm.puebla.gov.mx o redes sociales oficiales @mujeresgopue. Tienes hasta el 10 de noviembre para enviar tu postulación. ¡Participa! Gobierno del Estado de Puebla. Estamos de regreso, Factor Radio. Gracias a todas y todos los que nos comentan. Son las 10:22 de la mañana. Soy Daniel Olea y les recuerdo que estamos celebrando el 8º aniversario de Factor Radio, al cual están invitados todas y todos. Porque vamos a festejar. ¿Hay alguna manera en la que podamos estar en contacto? Porque todos somos parte de esta comunidad Factor Radio. Les recuerdo, revisen nuestras redes, vayan a Facebook como Factor Radio, YouTube y Spotify Factor Radio, y también revisen www.espiralcomunicaciones.com para estar enterados de todo
referente a esta gran celebración que tenemos nosotros. Tenemos en la línea a Rafael Ramírez Hernández. ¿Cómo está? Buenos días. Pues aquí saludándole, buenos días. Buenos días, ¿qué nos cuenta? ¿Dónde anda? Pues aquí andamos hoy por el centro de Puebla. Ah, perfecto. Aquí cerquita. Aquí cerquita, así es. ¿Qué nos reporta? ¿Qué está pasando por ahí? Aquí andamos visitando el centro, recorriendo las calles de Puebla. Excelente, pues sí, ya ahorita que ya no hay tanta lluvia, ya puede recorrerse mejor nuestra ciudad. Esperemos que ya también ya los baches, ya con la lluvia ya seca, ya esperemos que avance mejor el bacheo. Pues sí. ¿Qué nos reporta? ¿Qué nos trae? Bueno, hoy ya se están terminando las lluvias, pero pues ya vienen los fríos, que es un tema que ya empieza a tener un impacto pues fuerte, sobre todo en algunos lugares de la Sierra Norte. La semana pasada tuve la oportunidad de por ahí andar y ya se siente el frío. Pero bueno, hoy quisiera hacer un comentario en cuanto a los últimos acontecimientos que se han dado en algunos municipios de Michoacán y pues que ha servido para hacer toda una campaña nacional mediática para tratar de desprestigiar y descalificar a este gobierno con información que pues a todas luces mucha de ella es falsa, o han tratado de hacer señalamientos en contra de nuestro gobierno, de la Cuarta Transformación, en contra de algunos actores. Y bueno, pues es lamentable que algunos políticos hoy que están en algunos partidos ahí, pretendan lucrar y pretendan descalificar a un gobierno que ha demostrado su compromiso con la gente, que ha demostrado un esfuerzo realmente porque las cosas cambian en este país. Pero bueno, pues es lamentable realmente y es preocupante toda esa campaña, porque no es una campaña aislada, se ve que es una campaña que está articulada seguramente por intereses poderosos que lo que buscan es tratar de generar este ambiente enrarecido en México y que pues también tiene impactos en Hola. La gobernabilidad, para la tranquilidad de lo que merecemos los mexicanos y los poblanos. Entonces, tanto es condenable este hecho de la muerte del presidente, como es condenable la campaña que han lanzado en medios, en redes sociales, donde pretenden generar una situación de miedo, una situación sobre todo de desprestigio. Eso no nos ayuda realmente. Lo que hoy necesita realmente que todos cerremos filas, que todos ayudemos para tener un México tranquilo, un México donde realmente se tenga esa paz. Y que si bien es cierto, pues lo que ocurre hoy, como lo que ha ocurrido aquí en Puebla, pues es lamentable, pero bueno, pues se tiene que hacer algo para evitar este tipo de... Hola. a una sociedad. Gracias, se nos estaba cortando un poquito, por eso lo interrumpí, perdóneme. A ver, vamos a desmenuzar un poquito más el comentario, por favor. Dígame, pero hablemos nombres. ¿Qué videos ha visto usted de personajes políticos opositores que están hablando sobre este tema, que lo están politizando? Digamos los nombres, porque es importante que la gente los vea y sepan quiénes son los que están denostando y demeritando. Porque sí, es verdad, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene cosas muy positivas, hacer llegar apoyos reales a la gente, el apoyo a
el campo, mujeres indígenas, pero se están agarrando de este problema para hacerlo muy grande. Pero díganos, ¿quiénes están? Sin nombres, sin miedo, digámoslo. Bueno, mire, más allá de los personajes, yo creo que son el instrumento. Miren, hay varios nacionales, medios de comunicación nacionales, hay varios partidos políticos como el PRI, el PAN, pero digo yo, ni siquiera creo que ellos son los que tienen la capacidad para orquestar esta campaña nacional. Realmente creo que ellos son solamente el instrumento que se está utilizando y seguramente desde intereses de Estados Unidos o de algunos otros poderes porque digo, realmente el caso del lamentable asesinato del presidente, realmente lo utilizaron en una escala nacional para hacer ver o tratar de hacer ver que el gobierno federal no estaba apoyando cuando ya hoy ha quedado demostrado que pues se venía apoyando el esfuerzo de la lucha contra la delincuencia en este municipio, pero sin embargo pues lo han utilizado, lo siguen utilizando como una falta de apoyo. Realmente hemos visto a la presidenta de la República, digo, no solamente le ha dado continuidad a los programas de ayuda a la gente, vimos una respuesta inmediata ahora que se dieron los lamentables hechos de la Sierra Norte, donde las familias fueron afectadas en horas, en días históricos, lograron realmente hacer los censos, les entregó el primer apoyo, entonces se conectaron las carreteras, entonces eso demuestra de que es un gobierno preocupado por la gente, cercano a la gente, y que ha dado muestras de realmente de ese compromiso de ayudar a la gente en los momentos que han ocurrido acontecimientos como el de la Sierra Norte. Yo creo que algunos días de que ocurrieron realmente se notó ese esfuerzo de la presidenta, pero bueno, pues hoy hay toda una campaña de desprestigiarla, de pretender hacer una campaña de vinculación al narco, de que es un narcogobierno, cuando todos sabemos que cómo se está combatiendo la delincuencia, que todos sabemos que realmente otros gobiernos realmente sirvieron y que hay funcionarios de otros gobiernos que en su momento están pues detenidos por esa vinculación con los cárteles, con los delincuentes, y es lamentable que hoy se pretenda. Y yo lo planteo porque sí veo una situación enrarecida en México, veo una situación preocupante, porque se habla y se hace mucho énfasis de solicitar o de que intervenga Estados Unidos en México con el pretexto de combatir a los cárteles. Evidentemente hemos visto lo que ha ocurrido en otros países donde los gobiernos de Estados Unidos han intervenido con esos pretextos, porque al final de cuentas, pues yo espero que el hecho de que se dio en contra de este presidente sea un tema efectivamente ahí de la región, y que no sea más que un pretexto para tratar de buscar la intervención extranjera, pero sobre todo pues desprestigiar. Lo que buscan es minimizar o desprestigiar al gobierno de la presidenta Claudia, y que es allá donde señalo que varios actores, sobre todo del PRI, el PAN y algunos medios de comunicación, se están prestando pues para esta campaña, que a todas luces ya es muy orquestada, es una campaña muy dirigida, y que no es un tema aislado, sino que es un tema de ese escenario para tratar de minimizar este gobierno. Y eso evidentemente no ayuda en la gobernabilidad, no ayuda en la tranquilidad de México. No, no ayuda, la verdad es que no, simplemente está haciendo que la gente sea más, pues promover la violencia. A mí lo que no me gusta de este diálogo que trae la oposición es llamar a la violencia, ¿no? Abatir, Carlos Manzo decía eso, decía abatir a los narcos. Si ves a alguien delinquiendo, ni lo preguntes, lo queremos muerto o vivo, pero lo queremos, el pueblo está harto. Y sí, el pueblo está harto de la delincuencia, es verdad, pero la propuesta que se pone para luchar contra la delincuencia aquí es el Estado de Derecho.
La presidenta lo ha dicho varias veces, ¿no? Se hace un proceso, se detiene, se le buscan las pruebas y se le encarcela. Pero ya estar llamando a la violencia directa, a que la gente extermine personas que creen que son delincuentes, a lo mejor sin pruebas, pues es un discurso peligroso. Yo entiendo la postura de la presidenta de no poder pues llamar a eso, llamar a la sociedad a armarse, porque sería reiniciar la guerra contra el narco, como le decíamos que lo hizo ya Calderón, y no funcionó. La verdad es que no funcionó, no le dio tiempo de terminar con ello. Fue seguido por Peña Nieto, pero Peña Nieto luego se dio cuenta también, desde ahí él le bajó a la guerra contra el narco, no la continuó a la fuerza con la que estaba Calderón, porque hubo muchas pérdidas de personas innecesarias. Pero sí, yo veo sobre todo peligroso de lo que estoy viendo en redes, que Trump dice que atacará instalaciones y a líderes de cárteles en territorio mexicano. Al parecer, NBC hoy reportó en la mañana que Donald Trump ya planea expandir su operación contra el narcotráfico en México, donde enviará militares y oficiales de inteligencia para abatir a los cárteles. Esto, pues, ante los llamados en redes que le están haciendo. Pero ¿cuál es el plan? Pues según las fuentes, las fuerzas estadounidenses en México utilizarán principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga, atacar a miembros de capos de los cárteles. Algunos de estos equipos requieren la presencia de operadores en la tierra para su uso eficaz y seguro. O sea, ya se convocó a que Donald Trump interviniera y al parecer, bueno, pues las personas como Lili Telles, ¿no? Que no deja de decirle, por favor, Trump, ven aquí a México. Pues al parecer se les cumplió. Sí, es lamentable, digo, en otros países las intervenciones de los gobiernos han buscado pretextos, han sido pretextos para justificar intervenciones cuando tienen intereses en esos países. Y hoy vemos, después de esas acciones de gobierno, digo, a Estados Unidos no le interesa realmente combatir los cárteles o la droga. Si eso fuera, pues lanzara campañas en Estados Unidos de ayudar, de frenar el consumo, y eso no está ocurriendo. Entonces, todos sabemos, por familiares, por gente, que bueno, pues Estados Unidos es uno de los principales consumidores de estos productos, y sin embargo, hasta ahora no hemos sabido que en Estados Unidos se dé una detención de algún líder o de algún delincuente que realmente que se dedique a la venta de drogas. Eso no está ocurriendo. Entonces, por eso no es justificable que pues hoy se hable que van a hacer unas acciones en México cuando no lo hacen en su país, que al final de cuentas seguramente el gobierno tiene mayor información de la situación que está ocurriendo. Entonces, sí es lamentable que pues personajes o actores políticos estén prestándose a esta situación. Entonces, por eso, pues un llamado a todos los que integramos, los que formamos parte de este movimiento que nos ha costado, que ha costado vidas para que salga adelante, pues a cerrar filas en torno a nuestra presidenta de la República. Sabemos que está haciendo las cosas, las está haciendo bien, y que hace un esfuerzo realmente para combatir este cáncer que hoy está afectando pues a los mexicanos. Muchas gracias por compartirlo. Estaremos al pendiente de esto y ojalá se convoque a la unidad de todos lados, de la oposición, desde el poder, desde el gobierno, desde la sociedad, desde incluso los líderes de opinión, ¿no? Que están en los medios de comunicación. Llamar a la unidad, no a la división. Basta de vernos como diferentes unos de los otros. Sí existe la oposición y existe el gobierno y el poder en mando ahorita, pero ante los delincuentes creo que deberíamos estar unidos todos y todas como mexicanas y mexicanos. Llamar a la unión, es lo que yo diría, ¿no cree? Sí, totalmente de acuerdo, pues ese sería el comentario, y realmente sí, hoy no solamente tenemos que luchar en contra pues de este cáncer de la delincuencia, sino que también tenemos que
luchar en contra de estos bloques que están construyéndose para golpear y desprestigiar a este gobierno, debilitarlo, y evidentemente los beneficiarios que van a ser, pues son los que hoy están atacando a México. Gracias, le mandamos un abrazo y le agradezco esta colaboración. Sus redes, por favor. Sí, Rafael Ramírez, ahí estamos en Facebook, Rafa Ramírez en Twitter, estamos a la orden. Gracias, excelente día. Buen día. Buen día, son las 10:39 de la mañana. Factor Radio, 8º aniversario. Por favor, revisen www.espiralcomunicaciones.com para saber cómo vamos a estar festejando. Soy Daniel Olea, voy a un corte y regreso. Esto es Factor Radio. El premio Carmen Cerdán Mujeres que Transforman 2025 reconoce a quienes hacen historia. Participa en alguna de las 7 categorías: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer que Inspira, Mujer Forjadora, Niña Construyendo el Futuro. Consulta nuestras bases en sm.puebla.gov.mx o redes sociales oficiales @mujeresgopue. Tienes hasta el 10 de noviembre para enviar tu postulación. ¡Participa! Gobierno del Estado de Puebla. Cada año, Puebla se pinta de cempasúchil, la flor que simboliza amor, cultura y memoria. Detrás de cada pétalo hay esfuerzo, esperanza y el corazón de miles de productoras y productores poblanos. Puebla se consolida como el primer lugar nacional en producción de cempasúchil, con el 72% de la producción total del país, con 44 municipios dedicados a cultivar este orgullo. El cempasúchil no solo adorna nuestras ofrendas, da vida a nuestra identidad. Gobierno del Estado de Puebla. La imaginación cobra vida. Puebla es sede de Dreamfields México, el mejor festival de música electrónica del país. Charlotte de Beat, Steve Aoki, Medusa, Padre Guilherme y más de 120 artistas encenderán los escenarios. Prepárate para 2 días épicos, 15 y 16 de noviembre, en el corazón de los fuertes, donde la energía, la música y la magia te esperan. Visita dreamfields.mx. Gobierno del Estado de Puebla. La ex hacienda de Chautla se transforma en un escenario único para honrar la vida y la memoria. Por amor a Puebla y a nuestras tradiciones, llega Catrinerías, del 10 de octubre al 2 de noviembre, un evento que ofrece un recorrido entre misterio y cultura con 6 leyendas inmersivas. Se suma a esta experiencia un emocionante concurso de Catrinas y la Casa del Terror que pondrá a prueba tu valentía. Gobierno del Estado de Puebla. Estos son los encabezados. Notas locales. Avanza en un 90% la rehabilitación del camino al Batán. Refuerzan operativo de búsqueda en Huauchinango. Gobierno de Puebla realiza segunda sesión el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. El gobierno celebra la trayectoria olímpica del tenismesista Marcos Madrid. En la UAP se estudian antimicrobianos de origen natural. Puebla impulsa colaboración para erradicar la violencia política de género. El CONALEP prepara a estudiantes para la vida laboral. Impulsa el INAOE la tecnología humanitaria con perspectiva de género. Condena Consejo Coordinador Empresarial de Puebla el asesinato del alcalde Carlos Manso. Ayuntamiento compra 23 autos nuevos de Volkswagen. Reeligen en Coparmex Puebla a Beatriz Camacho como la presidenta. Rinden protesta a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado. Ofrece Armenta atender la situación financiera del ISTEP.
INAP e IAP Puebla refuerzan la calidad de los posgrados. En notas nacionales, Carlos Manso denunció avance del crimen y fue ignorado. Protesta por asesinato del alcalde de Uruapan ya se tornan violentas. Sheinbaum reacciona a críticas por el asesinato de Carlos Manso. Será México sede de la APEC en 2028, asegura Marcelo Ebrard. El IMSS registró 21,000 recetas no surtidas en 11 meses. El PRI y el PAN acusan opacidad en la discusión del presupuesto 2026. Noroña se pelea con la oposición por el asesinato de Carlos Manso. Estados Unidos ofrece apoyo para resolver el homicidio de Carlos Manso. En notas internacionales, Trump atacará las instalaciones y a líderes de cárteles mexicanos, confirma la NBC. Amazon y OpenAI firman acuerdo de $38,000 millones para chips de Nvidia. Kearney admite que no podrán librar tarifas impuestas por China. El dólar tiene en octubre su segundo mejor mes de 2025. Y en los deportes, Franco Mastantuono se pierde el Liverpool-Real Madrid. Cam Little rompe récord del gol de campo más largo de la NFL. Barcelona vuelve a la segunda del triunfo ante Elche. Y estos fueron los encabezados. Nosotros vamos a trabajar en las vialidades más importantes, en los circuitos viales que comunican a Puebla y con Pepe Chedraui hemos quedado que él tendrá que invertir recursos el próximo año para arreglar las calles que corresponden a las colonias y calles de orden secundario, pero nosotros vamos a trabajar para rescatar la ciudad de Puebla del abandono en el que nos la dejaron. El CEDIF impulsa una estrategia integral para prevenir y atender la violencia de género, con talleres como El silencio de las mujeres, mito o realidad, y Abrazando mi cuerpo, que promueven espacios seguros de reeducación y apoyo. La coordinadora del Programa de Atención para los Casos de Violencia de Género del organismo, María Eugenia Falcón Inda, señaló que 9 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de agresión y que el compromiso de la presidenta del patronato, Ceci Arellano, es acompañarlas y fortalecer su bienestar. Los talleres se realizarán durante octubre en distintos municipios, en los centros Libre, Casas Carmen Cerdán. En 2025, SOPAP pagó el 18% de su deuda, pero aún debe más de 624 millones de pesos. El problema, Agua de Puebla solo aporta el 5% de sus ganancias para cubrirla. El gobierno busca que pague el 10%, pero aún falta ver si cumple.
Y bueno, en temas positivos para Puebla, sobre todo para la ciudad de Puebla, el paso a desnivel Juárez-Cerdán es una arteria vital de Puebla que, como saben, une la Capu con el corazón de la ciudad, el centro, y las salidas a Atlixco y Zúcar. O sea, la verdad es que ese paso a desnivel Juárez-Cerdán une grandes puntos donde pues gran parte de la población de Puebla viven. Entonces es importante, existe en Puebla este paso a desnivel desde el 2004 como una obra maestra en la movilidad, con concreto asfáltico y esos murales que traen pues toques de Talavera. Está evaluado este paso a desnivel Juárez-Cerdán en 175 millones de pesos. Fue creado bajo el mando de Luis Paredes Moctezuma, pero el tiempo y el abandono de gobiernos pasados lo han agrietado. Hay fallas estructurales que se detectaron en 2021 y que pusieron pues ya en jaque la movilidad de la ciudad, porque pues ya no es una arteria tan segura y mucha gente lo transita a diario. Poblanas y poblanos transitan diario esa zona. Tras años de negligencia y sobre todo, la verdad, durante el momento en el que estuvo Miguel Barbosa, el gobernador Alejandro Armenta ahora sí ya anuncia una rehabilitación. Imagínense, se detectó desde 2021. Ahí todavía estaba el gobierno anterior. Hasta ahorita, el gobernador Alejandro Armenta, que siempre está viendo por dónde aportar, ¿no?, cosas que habían sido abandonadas por mucho tiempo, él nuevamente ahora retoma esto, lo va a rehabilitar integralmente y promete pues resucitar esta arteria que fue una gran creación en 2004, pero pues está descuidado. En coordinación con el ayuntamiento se corregirán los daños profundos, se garantizará la estabilidad y se potenciará su rol como puente estratégico, devolviendo fluidez y confianza a esta vía emblemática. ¿Qué opina usted de esta importante rehabilitación del desnivel Juárez-Cerdán? ¿Usted lo transita? ¿Cómo lo vio? ¿Sabía que tiene fallas estructurales? ¿Qué vías usa si no usa ese? Ahí lo tienen, pues estará de vuelta, se está ya tocando este tema. Y bueno, pues sabemos, la verdad que yo puedo decir que todo lo que el gobernador Armenta ha dicho lo ha cumplido. Dijo, vamos a hacerlo del barroco y lo cumplió, y en tiempo récord, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas que está cambiando para Puebla para bien, y esto es una de ellas. Esperemos que pronto quede también ya en buenos términos. Ahora sí, en otros temas, nuevamente les recuerdo, 8º aniversario Factor Radio. Estén revisando www.espiralcomunicaciones.com, vean en YouTube y en Spotify Factor Radio. Estamos en vivo en Facebook como Factor Radio, y si quieren unirse a celebrar con nosotros, sin problema, coméntenos y nosotros los invitamos. Estaremos celebrando porque pues es una estación que ha sido relevante a nivel nacional por grandes entrevistas, grandes momentos de la comunicación aquí en Puebla, y para mí es un honor retomar y seguir en la conducción después de grandes conductores que hubo aquí. Vamos a ir a un corte, Factor, pero regresamos. Soy Daniel Olea y esto es Factor Radio. La ex hacienda de Chautla se transforma en un escenario único para honrar la vida y la memoria. Por amor a Puebla y a nuestras tradiciones, llega Catrinerías, del 10 de octubre al 2 de noviembre, un evento que ofrece un recorrido entre misterio y cultura con 6 leyendas inmersivas. Se suma a esta experiencia un emocionante concurso de Catrinas y la Casa del Terror que pondrá a prueba tu valentía. Gobierno del Estado de Puebla.
La imaginación cobra vida. Puebla es sede de Dreamfields México, el mejor festival de música electrónica del país. Charlotte de Beat, Steve Aoki, Medusa, Padre Guilherme y más de 120 artistas encenderán los escenarios. Prepárate para 2 días épicos, 15 y 16 de noviembre, en el corazón de los fuertes, donde la energía, la música y la magia te esperan. Visita dreamfields.mx. Gobierno del Estado de Puebla. Cada año, Puebla se pinta de cempasúchil, la flor que simboliza amor, cultura y memoria. Detrás de cada pétalo hay esfuerzo, esperanza y el corazón de miles de productoras y productores poblanos. Puebla se consolida como el primer lugar nacional en producción de cempasúchil, con el 72% de la producción total del país, con 44 municipios dedicados a cultivar este orgullo. El cempasúchil no solo adorna nuestras ofrendas, da vida a nuestra identidad. Gobierno del Estado de Puebla. El premio Carmen Cerdán Mujeres que Transforman 2025 reconoce a quienes hacen historia. Participa en alguna de las 7 categorías: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer que Inspira, Mujer Forjadora, Niña Construyendo el Futuro. Consulta nuestras bases en sm.puebla.gov.mx o redes sociales oficiales @mujeresgopue. Tienes hasta el 10 de noviembre para enviar tu postulación. ¡Participa! Gobierno del Estado de Puebla. Gracias por acompañarnos en este viaje, en este día. Analizamos muchos puntos. Esperemos que el debate y la rebambaramba se arme en los comentarios, también en las redes, porque eso es Factor Radio, decimos las cosas como son. Y les recuerdo, festejemos el 8º aniversario juntas y juntos para seguir por muchos años más al aire. Yo agradezco estar aquí, agradezco la dirección de la maestra Saraí Muñoz y a la producción aquí, mi querido Alex, y a todos los involucrados en Espiral Comunicaciones. Revisen www.espiralcomunicaciones.com, compartan en Facebook, compartan los videos, ayúdennos para que nos hagamos más conocidos, la comunidad crezca todavía más. Me voy a despedir por el día de hoy, pero nos vemos mañana. Soy Daniel Olea, esto es Factor Radio y decimos las cosas como son. El premio Carmen Cerdán Mujeres que Transforman 2025 reconoce a quienes hacen historia. Participa en alguna de las 7 categorías: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer que Inspira, Mujer Forjadora, Niña Construyendo el Futuro. Consulta nuestras bases en sm.puebla.gov.mx o redes sociales oficiales @mujeresgopue. Tienes hasta el 10 de noviembre para enviar tu postulación. ¡Participa! Gobierno del Estado de Puebla. Cada año, Puebla se pinta de cempasúchil, la flor que simboliza amor, cultura y memoria. Detrás de cada pétalo hay esfuerzo, esperanza y el corazón de miles de productoras y productores poblanos. Puebla se consolida como el primer lugar nacional en producción de cempasúchil, con el 72% de la producción total del país, con 44 municipios dedicados a cultivar este orgullo. El cempasúchil no solo adorna nuestras ofrendas, da vida a nuestra identidad.
Gobierno del Estado de Puebla. La imaginación cobra vida. Puebla es sede de Dreamfields México, el mejor festival de música electrónica del país. Charlotte de Beat, Steve Aoki, Medusa, Padre Guilherme y más de 120 artistas encenderán los escenarios. Prepárate para 2 días épicos, 15 y 16 de noviembre, en el corazón de los fuertes, donde la energía, la música y la magia te esperan. Visita dreamfields.mx. Gobierno del Estado de Puebla. La ex hacienda de Chautla se transforma en un escenario único para honrar la vida y la memoria. Por amor a Puebla y a nuestras tradiciones, llega Catrinerías, del 10 de octubre al 2 de noviembre, un evento que ofrece un recorrido entre misterio y cultura con 6 leyendas inmersivas. Se suma a esta experiencia un emocionante concurso de Catrinas y la Casa del Terror que pondrá a prueba tu valentía. Gobierno del Estado de Puebla.